Hola, en la primera entrega de este tutorial aprendiste qué es el lenguaje SQL y por qué es interesante aprenderlo. Además aprendiste los fundamentos de cómo funcionan las bases de datos relacionales y cómo almacenan la información, y también creaste un pequeño entorno para poder practicar todas las cosas que vas a aprender a partir de ahora. Hoy vamos a centrarnos en las consultas de selección básicas, es decir, las que nos permiten obtener de manera sencilla información de las tablas de esas bases de datos que hemos visto antes. Aunque las consultas se pueden complicar mucho y tienen una serie de cláusulas avanzadas y demás que iremos viendo a lo largo del tutorial, hoy nos vamos a centrar en las consultas más simples de todas, las que involucran una única tabla. Así vamos a ir aprendiendo cómo funciona el lenguaje SQL. Si te fijas, el lenguaje SQL es una forma de expresar en lenguaje natural la información que nos interesa obtener de la base de datos. Por ejemplo, échale un vistazo a esta primera consulta súper sencilla que te dejo aquí al lado. Como ves, si la lees en inglés, es el lenguaje natural. Dice, selecciona, el asterisco quiere decir todo, de la tabla de clientes. De manera que te devuelve todos los registros que hay en la tabla de clientes. Bien, esto por sí solo no vale de mucho porque te da toda la información y normalmente lo que vas a querer es un subconjunto de esa información, pero te da una idea de lo sencillo que es. Vamos a complicarla un pelín y vamos a sacar una información mucho más concreta. Por ejemplo, esta otra consulta que te pongo aquí. Como ves, si la lees, el significado también está muy claro. Dice select, selecciona, los siguientes campos, que son todos esos nombres de campos que tienes ahí escritos, de la tabla de clientes. El where significa dónde, es decir, donde se cumpla que la condición es esta que pone ahí, y es que el país de esos clientes sea Estados Unidos, USA. Como ves, es simplemente ir expresando en un lenguaje bastante sencillo qué es lo que quieres obtener. Luego veremos que efectivamente se complican más, pero lo básico es esto. La parte más compleja, dentro de la poca complejidad que tiene esta parte, es la cláusula where, es decir, las condiciones. Y ahí lo que tienes que poner es una o varias condiciones que determinen cómo son los datos que tú quieres obtener. De manera que estableces condiciones que son un campo, un operador y un valor. Por ejemplo, lo que poníamos en esta consulta anterior, país igual a la cadena USA. Pero puede ser en vez de un igual, un mayor, un menor, un mayor igual, menor igual, un distinto, etc. Y además se pueden combinar varias condiciones de estas de manera que sean condiciones más complejas. Estas combinaciones se hacen con operadores lógicos como son AND y OR, es decir, y o. Por ejemplo, podríamos obtener todos los clientes de Estados Unidos que además tengan unas ventas superiores a X, con lo cual la condición sería country igual a USA and ventas mayor que 100, si ese campo existiera en la tabla de clientes. Luego veremos que tendremos que combinarlo con otras tablas para poder sacar estas condiciones más complejas. Pero lo que tienes que entender es que las debes combinar con AND y OR, con y o. Ahora vamos a hacer unos ejercicios y vas a entenderlo mucho mejor. Dentro de esas comparaciones que se hacen en las cláusulas where hay tres operadores especiales que son like, que nos permite buscar cadenas en forma de patrones, between, que nos permite buscar entre rangos, especialmente en fechas, por ejemplo, entre tal fecha y tal fecha, y is null e is not null, que nos permite localizar registros que tienen un determinado campo vacío, porque en las bases de datos relacionales, cuando un campo está vacío, lo que contiene es un null. De esta forma podemos buscar registros que tengan ese campo vacío o que no lo tengan vacío, ¿vale? Ahora en la práctica lo vas a ver más claro. Además, un par de cosas que nos faltan es que esos resultados que se devuelven a su vez en forma de tabla, es decir, lo que se devuelve es una nueva tabla, son registros con columnas, las columnas que le indiquemos y los registros que estén caracterizados con esa cláusula where, de manera que además lo podamos ordenar como nos interese, ¿vale? Entonces, eso es una cláusula que va al final que se llama order by, que nos permite ordenar por determinados campos, tanto ascendentemente como descendentemente. Ahora lo vas a ver en la práctica. Te dejo ya con la práctica y luego vuelvo para comentarte las conclusiones y unos pequeños ejercicios para que hagas y refuerces lo aprendido. Hasta ahora. Vamos a practicar lo que hemos aprendido en la teoría.
Entonces vamos a preguntarnos una serie de cosas sobre los datos que tenemos en la base de datos y vamos a ver qué consultas podemos utilizar para obtener la información que necesitemos en cada momento. Para facilitar un poco el trabajo he abierto el DB Browser para SQLite y tengo aquí abierta ya una pestaña donde vamos a lanzar consultas en ejecutar SQL y he abierto aquí una pestaña que tienes que tener tú también que se llama esquema, donde ya viene el esquema de las tablas, de modo que podemos consultar en cada momento los campos que hay y demás como hacíamos aquí en la parte de estructura, solo que ya lo tenemos todo junto, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es una consulta sencilla para averiguar qué empleados tenemos que están en Estados Unidos, por ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, la tabla de empleados tiene un montón de campos aquí y uno de ellos es el país, country. Si venimos aquí a la hoja de datos y vemos cómo es esa tabla de empleados, vemos que, bueno, tenemos poquitos empleados, 9 nada más, y aquí en el país tenemos algunos en Estados Unidos y otros en Reino Unido, ¿vale? Es donde hay empleados para esta empresa ficticia. Entonces lo que tenemos que averiguar es aquellos empleados que están en el país USA, ¿vale? Entonces, bueno, la consulta es muy sencilla. Tenemos que empezar con un select. Fíjate que a medida que empiezo a escribir, el editor de consultas de DB Browser Lite ya me ayuda. Es decir, si yo empiezo a escribir, ya detecta que estoy escribiendo un select y si le doy al tabulador, me lo acaba de escribir automáticamente, con lo cual ahorramos tiempo, ¿vale? Entonces aquí en el select, lo que tengo que hacer es poner los campos que me interese obtener. Puedo poner un asterisco para sacarlos todos o puedo coger solo algunos en concreto que me puedan interesar. Por ejemplo, voy a coger last name, fíjate que ya me lo sugiere, que es el apellido del empleado, ¿no? La ciudad en la que está y la región del mundo, ¿vale? Con esto tengo determinados ya los campos que me interesan en mi consulta. A continuación le tengo que decir de qué tabla quiero obtener esta información. Para ello uso la cláusula from, que también, como vemos, me la sugiere al ir escribiendo. Y la tabla en concreto es empleados, employees. Según la empiezo a escribir, bueno, me sugiere el nombre de un campo que hay que se llama Employee ID, que es el identificador, o la propia tabla. Bajo con las flechas del cursor, le doy a tabulador y aquí me lo escribe, ¿vale? Bien, con esto nos sacaría los datos de todos los empleados. Si le doy a F5 para ejecutar o aquí al play, que es lo mismo, me va a sacar los datos de todos los empleados, ¿no? Que son 9 filas porque solo tenemos 9 empleados. Aquí están todos. Pero a mí me interesan los de Estados Unidos. Entonces, lo que tengo que hacer es ponerle una condición a esta consulta. Para ello utilizo la cláusula where. Lo que voy a hacer para escribirla con más claridad es cambiarla de línea. Es una cosa que se suele hacer, por ejemplo, el from lo cambio de línea y aquí empiezo a escribir el where. No importa que la consulta esté en varias líneas, no hace falta que esté en una línea todo junto, sino que lo podemos tener en varias líneas y eso, sobre todo en consultas, a medida que empiezan a crecer y sean más complejas, nos va a ayudar a distinguir mejor qué es lo que estamos haciendo, ¿vale? Bien, pues en este caso me interesan los que están en Estados Unidos, con lo cual voy a escribir where el campo del país, que es country, y lo que tengo que hacer es un operador, que en este caso es el de igualdad, porque me interesa que estén en uno los que tengan un campo con un determinado valor, ¿vale? Y en este caso el valor es USA. Y cierro la comilla simple, ¿vale? Las cadenas en SQL estándar y en la mayor parte de los gestores de datos se delimitan con comillas simples. Entonces, como esto es un texto, sin más, pues lo meto entre comillas simples. Al hacer esto y darle a F5 para volver a ejecutar, vemos que ya solo me saca los que están en Estados Unidos y en la región pone América del Norte. Se refiere a la región geográfica en la que yo divido pues las operaciones comerciales de mi empresa en este caso, ¿vale? Entonces vemos que tenemos uno en Seattle, otro en Tacoma, otro en Kirkland, Redmond y Seattle. Se nota que esta base de datos en su origen la hizo Microsoft, porque todo esto está cerca de Microsoft. Los podría sacar ordenados por algún criterio, por ejemplo, que me los ordene por apellido. En este caso vemos que no están ordenados por apellido porque Callahan, que es con la C, debería estar más arriba, de primero de hecho, y no lo está. Y me interesa por lo que sea sacarlos ordenados por apellido. Bueno, pues le ponemos la cláusula order by, separado, order by, el nombre del campo, o puede ser más de uno, por el que queremos ordenar. En este caso, por ejemplo, sería el apellido, last name. Y si queremos que sea ascendentemente, que es la opción por defecto, de hecho si es así no hace falta que la pongamos, es decir, si yo le pongo esto y ejecuto,
me los va a sacar ordenados de la A a la Z, en este caso de la C a la P, y si no le pongo nada es exactamente lo mismo. Si ejecuto sale lo mismo, ¿vale? Y si quiero que sea al revés, le pongo un desc en descenso, ¿no? De F5 y me lo saca justo al revés, ¿vale? Entonces con la cláusula order by podemos ordenar fácilmente los resultados de cualquier consulta que realicemos. Bien, vamos a suponer que queremos hacer algo más, que queremos sacar no solo el apellido, sino también el nombre, ¿vale? El nombre, por ejemplo, voy a probar con el campo name. Imaginemos que no tengo aquí los campos desplegados y no sé exactamente cómo se llama el campo que se utiliza en el nombre para los empleados. Y voy a ponerle un name, que es incorrecto porque vemos aquí que es last name, ¿vale? Si ahora lo ejecuto, me va a dar un error. Me dice que no existe la columna name, ¿vale? Entonces ya me está dando una pista. Cuando te dé un error, aquí siempre vas a tener información con pistas sobre cuál es el error y por qué se está produciendo. En este caso me dice que no existe la columna que se llama name porque en realidad, como vemos aquí en employees, es first name, ¿vale? Entonces aquí lo que tengo que poner es last name. De hecho, deberíamos haberlo sospechado cuando el editor no nos sugirió nada, ¿no? Al escribirla. Bien, al hacer esto le añado un campo más, que es este, pero imaginemos que no me interesa el nombre por separado y el apellido por separado, sino que quiero hacer un pequeño informe y quiero que vaya el nombre y el apellido todo junto, con un espacio en el medio, ¿vale? Bien, para eso, en SQL estándar existe un operador especial que es de concatenación de cadenas, de textos, ¿no? Que en este caso, tanto el campo de nombre como el de apellidos son textos. Bien, y es el operador doble pipe, es decir, en un teclado en español lo que está con la tecla Alt y el 1, que son dos barras verticales, ¿vale? Bien, esto lo que hace es concatenar dos textos. En este caso me juntaría el nombre, perdón, aquí estaba poniendo dos veces el apellido, sería first name, ¿vale? El nombre y el apellido. Al hacer esto me los va a juntar, lo que pasa que me los va a dar completamente juntos, que no es lo que yo quiero. Lo que quiero es ponerle un espacio en el medio, ¿vale? Entonces lo que hago es meter una cadena que lo único que tiene es un espacio. Recuerda que las cadenas son con comillas simples, lo que está en un teclado en español debajo de la interrogación, en el teclado, en la hilera de números del teclado a la derecha, ¿vale? Pues esa comilla con un espacio en blanco en este caso, aquí le podría poner una coma, por ejemplo, o lo que sea, pero le voy a dejar un espacio en blanco y otra vez necesito volver a concatenar. Así lo que le estoy diciendo es que concatene el primer nombre, o sea, el nombre con un espacio en blanco y es el resultado de eso que lo concatene a su vez con el apellido, ¿vale? Si ahora lo ejecuto, aquí está, me da el nombre y el apellido y la ciudad y la región. Fíjate también en un detalle y es que como nombre del resultado, es decir, esto como viste en la teoría es una tabla en memoria. El resultado este no deja de ser como una tabla de datos que tenemos aquí, solo que con una vista parcial de la información, que es la que nos interesa. En este caso al campo le da este nombre tan feo, ¿no? Que es la misma fórmula que habíamos escrito aquí. Si queremos cambiar el nombre de cualquier campo y poner otra cosa, basta con poner a continuación as, ¿vale? Para establecer un alias para ese campo. Y en este caso, por ejemplo, le voy a poner nombre, así en castellano. De hecho, lo puedo hacer con los campos sueltos también. Por ejemplo, aquí le puedo poner as ciudad y aquí as área geográfica, ¿vale? Área debatible, ahí está. Vale, y fíjate en una cosa. Aquí le estoy poniendo un espacio al nombre del campo, entonces para que no se me queje lo meto entre corchetes. Al meterlo entre corchetes lo que hace es considerar que lo que va después del as es todo lo que está entre los corchetes, si no me va a dar un error porque va a considerar como alias para este campo solo lo que llega hasta el espacio, o sea, área. Me faltaría algo de geográfica y daría un error porque geográfica no es nada, ¿vale? Entonces lo ejecuto, F5, y aquí tenemos nombre, ciudad y área geográfica. Ya los nombres de los campos de esta tabla virtual, digamos, que es la que nos devuelve los resultados, tienen lo que yo quería. Bueno, aquí he escrito ciudad en vez de ciudad, pero se entiende lo que quiero decir, ¿vale? Ahí está. En otros gestores de datos, aunque el estándar para concatenar cadenas es este doble pipe, ¿no? Esta doble barra vertical, pues hay ciertos gestores de datos como Oracle o MySQL que sí que admiten esta sintaxis estándar, pero otros gestores de datos como por ejemplo SQL Server no. En SQL Server esto tendría que sustituirlo simplemente por un más,
que de hecho quizá sea un poco más claro, ¿no? Que en el caso de SQLite no va a funcionar porque lo que significa el más en SQLite no es concatenar, sino sumar. Lo que hace es convertir esto, que es una cadena, lo intenta convertir en un número. Como no puede, le asigna un 0. A esto lo mismo, al final es como si sumáramos 3 ceros. Si yo ejecuto esto nos va a dar un 0 aquí, ¿vale? Porque el operador estándar en el caso de SQL es el otro y SQLite soporta el operador estándar. Entonces le voy a dar a deshacer y lo dejamos como estaba, ¿vale? Y esto es la forma de concatenar. Bien, vamos a averiguar más cosas. Voy a comentar esta consulta. Para hacer comentarios en SQL estándar, por cierto, se pueden utilizar dos formas. Una es el doble guión medio, que sirve para hacer comentarios en una línea. Aquí, por ejemplo, podríamos poner averiguar los empleados de Estados Unidos. Y esto sale en verde porque es un comentario y no se usa para hacer la consulta. Pero nos viene muy bien para documentar cosas que estamos haciendo, ¿vale? Y existe otro comentario que consiste en poner una barra inclinada a la derecha y un asterisco y luego un asterisco y una barra inclinada a la derecha, que lo que hace es que todo lo que esté entre estos dos símbolos, entre este y este, lo considera un comentario y el procesador de consultas hace caso omiso y no lo utiliza, ¿vale? Entonces de esta forma también podemos hacer comentarios en varias líneas o, como estoy haciendo yo en este caso, eliminar esta consulta para que pueda escribir otra a continuación y se ejecute. Vale, pues venga, vamos a averiguar otra cosa. Por ejemplo, vamos a averiguar todos los clientes que tenemos en el sur de Europa, por decir algo. Entonces, si nos vamos a la tabla de clientes, que es esta Customers, vemos que tiene una serie de campos y uno de ellos es la región. Si venimos a la hoja de datos y abrimos Customers, vemos que en la región, bueno, tenemos el país, el código postal y en la región hay pues un montón de opciones, ¿no? Europa Occidental, América Central, las Islas Británicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces a nosotros nos interesan los que están en el sur de Europa. Bien, podemos ponernos a ver aquí en esta tabla, a ver qué opciones hay y encontrar la que nos interesa, o podemos hacer una consulta que directamente nos diga qué opciones hay en esa tabla. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es averiguar qué valores distintos existen para este campo de región en la tabla de clientes. De manera que nos va a sacar todos los que hay y que sean distintos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues muy sencillo. Empezamos a escribir un select. En este caso, lo que nos interesa es la región, ¿vale? De la tabla Customers, ¿vale? Y como si hago esto, lo que me va es a devolver todas las que hay, es decir, fíjate, nos dan 91 filas que son todos los clientes que tenemos, no hemos ganado nada. Lo que quiero son las que sean únicas o distintas. Lo que puedo hacer es ponerle aquí un distinct, que ya me lo sugiere el propio editor. Haciendo esto, si ejecuto F5, me da solo las que hay que son únicas, es decir, Europa Occidental, América Central, las Islas Británicas, etc. Estas son todas las que hay. Con lo cual, con esto ya podemos saber cuál es la consulta que tenemos que hacer. Que en este caso, como es Europa del Sur, pues puedo venir aquí, copiar el valor para no tener que escribirlo, ¿vale? Y si me vengo aquí y escribo otra consulta, por ejemplo, en este caso voy a poner un asterisco para que me saque todos los campos, ¿vale? From Customers. Y ahora le tengo que poner una condición, y la condición es que, o sea, un where, ¿vale? Y la condición es que la región sea, bueno, esto por cierto lo he escrito mal, pero no importa, porque es independiente de mayúsculas y minúsculas. Es decir, da igual que escriba esto así, que lo escriba tal cual aparece en la tabla, o que lo escriba todo en minúsculas, etcétera. Por ejemplo, mira, en este caso voy a escribir región así, todo en mayúsculas, y va a dar igual, va a funcionar, ¿vale? Bien, y en este caso quiero que sea igual a Southern Europe, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es ponerle un comentario aquí para que no me influya, porque además en este editor solo podemos tener una consulta a la vez en cada pestaña. Podría abrir otra pestaña aquí y ejecutar la consulta aquí, pero de momento lo voy a dejar así, ¿vale? Bien, y si ahora ejecuto con F5, vemos que me da todos los clientes que tengo en el sur de Europa, que básicamente es España y Portugal, como vemos aquí, ¿no? Y estas son las ciudades. Bien, imaginemos que lo que quiero son clientes que estén en Europa en general, que me da igual que sea en el sur, que en el oeste o en el norte, ¿vale? En Europa. ¿Cómo podría averiguarlo? Bueno, podría
volver a ejecutar esto y ver qué regiones hay que llevan la palabra Europa y por lo tanto meterlas aquí, ¿vale? O puedo hacer algo más sencillo, que es utilizar el operador like, que hemos visto en teoría, que sirve para buscar textos que contengan una palabra. Si recuerdas, teníamos la posibilidad de utilizar comodines. Por ejemplo, en este caso, si pongo esto, no va a funcionar porque like Europe quiere decir que sea en realidad exactamente igual que Europe, porque no hay ningún tipo de comodín. Sin embargo, si le pongo un porcentaje delante y un porcentaje detrás, sabemos que el porcentaje significa cualquier cosa, ¿vale? Lo que le estoy diciendo es que me busque todos los clientes cuya región tenga dentro de ese campo, ¿no?, la palabra Europa con lo que sea delante y lo que sea detrás. Si quisiera palabras concretas, por ejemplo, imaginemos que Europe lo tengo escrito mal en algún sitio y en vez de Europe pone Eurot con T, porque alguien se confundió y quiero sacarlo igual. Le podría poner aquí un guión bajo que es equivalente a poner que ahí hay un carácter cualquiera, ¿vale? Pero normalmente lo que vamos a utilizar es ese porcentaje y se puede poner delante o detrás. De esta forma le estamos diciendo, seleccióname todos los campos de la tabla clientes en los que la región tenga dentro la palabra Europe, ¿vale? Ejecuto y efectivamente aquí están todos los clientes que tengo en Europa, independientemente de que estén en el oeste, en el norte, en el sur, etc. Si recorres todos los resultados, ves que todos ponen Europa. También podría haber hecho algo estilo esto, lo tengo aquí en el portapapeles para no tener que escribirlo, ¿vale? Algo estilo esto, es decir, todos los clientes que la región esté en esta lista, picando a mano uno a uno los posibles valores y nos daría lo mismo. Como ves, aquí hay 43 filas, 43 registros y aquí también, pero evidentemente este es mucho más sencillo, ¿vale? Y es el que vamos a utilizar habitualmente para este tipo de consultas. Otro caso interesante que tenemos en las consultas es cuando los campos están vacíos, es decir, son nulos porque no tienen ningún valor asignado. Es un caso especial que hay que tratar de forma especial. Por ejemplo, si me vengo aquí a la hoja de datos a ver los datos y me fijo en el fax, en el campo de fax, que es algo que está completamente en desuso, ¿vale? Bueno, pues resulta que hay algunos que no tienen nada. Fíjate que aquí ya el browser de la base de datos me dice que están nulos. Nulo quiere decir que no hay nada en ese campo. Si tuviera algo, aunque fuera un espacio en blanco o cualquier cosa así, ya no sería nulo, ¿no? Pero en este caso están nulos. Entonces, ¿cómo averiguo yo, por ejemplo, qué clientes no tienen fax? O qué clientes tienen fax, cualquiera de las dos cosas. Bueno, de la siguiente manera. Si vengo aquí y le quito, por ejemplo, en este caso le voy a quitar la condición esta de la región, de hecho la voy a comentar simplemente, ¿vale? Y le voy a poner otra condición para averiguar a aquellos que no tienen fax. ¿Cómo lo haría? Bueno, como el campo se llama fax, y si le pongo is null, lo que le estoy diciendo es dame todos aquellos registros de clientes donde el fax sea nulo, ¿vale? El fax sea nulo, no tenga ningún valor. Entonces, si lo ejecuto, me va a decir todos los clientes que tengo que no tienen fax. Si quisiera los que sí tienen fax, le puedo poner un not null, porque en inglés se escribe al revés, ¿vale? Entonces, donde el fax es no nulo, ¿vale? Si lo ejecuto, ahora sí, me devuelve todos los que sí tienen fax, ¿no? Lo podría combinar con esta otra condición que tenemos aquí de la región, simplemente poniéndole un AND. Es decir, dame todos los clientes que sí tengan fax, en este caso, porque no es nulo, ¿no? Y que la región sea Europa. Si lo ejecuto, me va a decir todos los que tengo en Europa, fíjate que todo esto es Europa, y que sí tienen fax. Y los que no tienen fax, pues lo de antes, le quito el not, ejecuto, y son muchos menos, ¿no? En este caso hay simplemente 8 que no tienen fax. Y me dice quiénes son. Bien, para ir terminando vamos a hacer un par de ejemplos más. Voy a abrir otra pestaña aquí para tener unas consultas diferentes y lo que vamos a hacer es averiguar algo que involucre fechas para que veamos cómo se trabaja con ellas, en este caso con SQLite o con SQL estándar. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a la tabla de empleados, vemos que hay un campo que es Hire Date, o sea, fecha de contratación, que me dice en qué año y en qué mes y día contratamos en la empresa a este empleado. Supongamos que quiero averiguar qué empleados hemos contratado durante el primer trimestre de 2014. Bueno, tiene unas fechas muy antiguas porque la base de datos es bastante antigua. Bien, ¿qué empleados hemos contratado
en el primer trimestre de 2014, es decir, no solo en 2014, sino en enero, febrero o marzo de 2014, que como vemos aquí, porque son pocos, ¿no? Son simplemente estos dos. Bien, ¿cómo averiguamos eso con una consulta? Vamos a irnos aquí y vamos a hacerla. Como siempre, select, voy a poner un asterisco para no complicarme, ¿vale? From la tabla, en este caso, employees, where, aquí van las condiciones, la voy a cambiar de línea para que se vea mejor, y el campo es hire date, ¿vale? Bien, entonces lo que tiene que cumplir este campo es que sea el primer trimestre de 2014. Eso quiere decir, vamos a hacer primero la consulta sencilla y luego una un poquito más complicada, pero que es más fácil de ver, de hecho. Entonces, ¿qué significa el primer trimestre? Que hayan sido contratados entre el 1 de enero y el 31 de marzo. Bueno, pues si le pongo aquí un mayor o igual y las fechas en este caso se escriben como si fueran cadenas con las comillas y se escriben de esta forma siempre, que es un formato estándar, año, guión, mes, guión, día del mes. Si quisiéramos horas se le podrían poner aquí, por ejemplo 00, 00, 00, pero no es el caso, voy a obviar la hora, ¿vale? Bien, entonces que la fecha sea posterior al 1 del 1 del 2014, posterior o igual, ¿vale? And, o sea, y que además la fecha sea menor o igual que 2014, el mes marzo y el día 31. Es decir, le estoy diciendo que la fecha tiene que cumplir estas dos cosas a la vez, es que sea mayor que el 1 de enero y menor que el 31 de marzo, que es justo el primer trimestre. Si ejecuto, me devuelve a esos dos que ya habíamos visto, pues en este caso a simple vista, ¿vale? Pero que en condiciones normales puede haber muchos registros y no los vamos a ver a simple vista. Bien, esto es una forma de hacerlo y otra más sencilla es eliminar estas dos condiciones y dejar solo una utilizando el operador between, es decir, diciéndole que la fecha de contratación esté entre, ¿vale? Between, con dos es, así, between, esto y esto, ¿vale? Entonces diciéndole de esta manera es exactamente lo mismo que acabamos de hacer, es lo mismo que poner dos condiciones, en este caso ponemos una con el operador between, le damos y efectivamente me salen exactamente los mismos registros, ¿vale? Entonces esto es una forma sencilla de trabajar con fechas con SQL estándar. Bien, ahora sí, para terminar, vamos a hacer una última consulta que nos va a servir para darnos pie de cara a lo siguiente que vamos a estudiar, que es relacionar tablas con otras tablas, porque hasta ahora estamos haciendo solo consultas en una única tabla, ¿vale? Entonces vamos a averiguar qué productos tenemos en el catálogo que sean de la categoría de condimentos. Si venimos aquí a la hoja de datos y vamos a las categorías, vemos que hay una serie de categorías, bebidas, condimentos, etcétera, etcétera. Bien, entonces, en este caso nos interesa la de condimentos, que es la que tiene el identificador 2. Si te acuerdas de la relación entre las tablas, de hecho lo puedo ver abriendo aquí los productos, ves que hay un campo que es el ID de categoría, que nos servía para saber a qué categoría pertenecía este producto y que los productos en este caso solo podían estar en una categoría al mismo tiempo. Bien, pues para averiguar aquellos productos que están en una categoría determinada, en este caso la de condimentos, que tiene el 2, lo único que tengo que hacer es, voy a abrir otra pestaña para hacerlo, ¿vale? Es seleccionar, en este caso todos los campos, from la tabla, en este caso productos, ¿vale? Where, y la condición en este caso, ¿cuál es? Pues que el category ID, lo he escrito mal, me falta aquí una T, ya está, category ID, sea igual a, en este caso, 2, porque es el identificador de la categoría 2, que como vemos es la que nos interesaba, la de los condimentos, ¿vale? Simplemente esto. Entonces, esto, que ahora es un poco tedioso, porque tendríamos que venir aquí, como hemos hecho, y ver cuál es el identificador que le corresponde y demás, es lo que vamos a aprender a hacer de manera automática más adelante. Pero para que veas que funciona, ejecutamos y aquí nos sale pues todos los productos que están en la categoría 2, que es la de condimentos, ¿vale? Y que son pues sirope, esto debe ser algún tipo de salsa, ¿vale? Etcétera, etcétera. Bien, pues con esto, aunque ahora lo hemos hecho a mano, luego veremos que se puede hacer de manera automática, pero vete acostumbrándote a pensar de esta manera, que se relacionan unas tablas con otras utilizando identificadores.
Vale, ahora ya sabes hacer consultas básicas contra la base de datos, pero tienes que practicar un poquito más para reforzarlo. Te propongo 2 ejercicios y te voy a decir cuántos resultados exactamente te tienen que dar para que sea fácil que te autocorrijas. Venga, vamos allá. La primera es que obtengas todos los productos caros activos, muy importante lo de activos, que haya en el catálogo, es decir, en la tabla de productos. Se consideran caros todos aquellos cuyo precio sea superior a 50. ¿Vale? Debería devolverte 5 resultados exactamente. Venga, ahora una un poco más complicada. Obtén todas las ventas del producto 65, que es una salsa picante de Luisiana, que hayan vendido entre 5 y 10 unidades por pedido o, ojo con el o, se hayan vendido con descuento. ¿Vale? Deberías obtener 19 resultados. Bueno, esto ha sido todo por la entrega de hoy. En la próxima vas a aprender a hacer consultas más complejas que combinan más de una tabla, es decir, vas a poder sacar información de varias tablas a la vez, además relacionándolas entre ellas para que los datos sean coherentes. Esto ya es un paso mayor de dificultad. Mientras tanto, ¿por qué no le echas un vistazo a nuestra página web? Tenemos un boletín estupendo con el que vas a estar al día de todo lo que pasa en el sector, vas a tener trucos, vas a tener fricadas, etcétera. Y por supuesto, echar un vistacillo a nuestro catálogo, que tenemos unos cursos online maravillosos que no vas a encontrar en ningún otro sitio y con contacto con el tutor. Venga, hasta la próxima.